hermanos, sean bienvenidos a un devocional más de nuestra iglesia Bethesda. El día de hoy nos corresponde seguir con nuestra lectura del libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a dar inicio. La lectura de hoy es del capítulo 12, del versículo 10 al 20, pero quiero que vayamos un poquito al contexto de lo que es todo el capítulo 12. Empieza cuando Dios habla a Abraham en el versículo 1 y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si vemos aquí principalmente, pues Dios está hablando. En el versículo 2 dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Vemos en este versículo con la palabra grande y engrandecer que Dios le está dando una identidad a Abraham, así como lo ha hecho con nosotros. En el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos que de igual manera que Dios está poniendo cuidado en Abraham, le está dando la seguridad cuando le dice: te bendeciré y a los que te maldigan, maldeciré. Pero en el versículo 4 dice: se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y Lot fue con él. Entonces, ¿cuántas veces tú y yo, hermano, no hemos hecho algo así? Cuando Dios nos ordena algo, cuando Dios nos da de sus promesas, obedecemos a medias. En el versículo 7 del mismo capítulo 12 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ahí Abraham ya había llegado a donde Dios le había dicho que lo iba a guiar. En el versículo 1 nos damos cuenta que Dios le dice que se vaya a la tierra que le mostrará, pero no le da en realidad una guía hacia dónde. Él le dice solamente que la tierra se la va a mostrar. Y Abraham obedece, pero como lo vimos con Lot, obedece a medias. Y aún así, vemos que Dios tiene el control en la vida de Abraham, pone todas las cosas para que Abraham llegue, y aún así reafirma ante Abraham su promesa, ¿no? Y le dice que es la tierra, que esa tierra se la dará. No le dice en cuánto tiempo ni automáticamente que va a ser de él, pero la tierra, bueno, Dios le está mostrando que va a cumplir esa promesa en la vida de Abraham. Más adelante en el versículo 7 dice: y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. En el versículo 8 dice: luego se pasó de ahí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora quiero darles el significado de estos dos nombres. Betel significa casa de pan, y hemos visto en nuestro caminar que Jesús es el pan de vida, y Jai significa ruina. Entonces Abraham se establece a la mitad, entre una casa de pan, o entre Jesús, el pan de vida, y entre Jai, lo que es una ruina o son escombros. Y quiero hacerte una pregunta: ¿cuántas veces tú y yo no hemos estado exactamente así, a la mitad, entre las promesas que Dios nos da o entre algo que nos va a llevar a la ruina? O si lo ves de esa manera, ¿cuántas veces hemos agradecido porque Dios nos ha sacado de esa ruina y nos lleva en ese camino hacia esa casa de pan? ¿Y qué es lo que hace Abraham? Dice que plantó su tienda, hizo un altar, que si vemos sería el segundo altar, porque en el versículo 7, cuando Jehová le dice que le va a dar esa tierra, edifica el primer altar. Abraham camina, cuando llega a estar aquí a la mitad entre Betel y Jai, edifica otro altar y dice al final del versículo que invoca el nombre de Jehová, ora a Dios, pide guía, dirección, está teniendo una comunión Abraham con Jehová. Pero al momento de empezar el versículo 10 de esta lectura,
nos damos cuenta que aunque Dios nos da esa seguridad, Dios nos da ese cuidado, Dios nos rectifica, nos da la certeza de sus promesas. Después de todo eso, empiezan las pruebas. Si vamos al versículo 10, en el tiempo que Abraham estuvo viviendo eso, dice, hubo entonces hambre en la tierra, hubo entonces una prueba. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Si pudiéramos cambiar esa palabra hambre, diría, entonces hubo prueba en la tierra. Igual al final de ese versículo dice, porque grande era la prueba en la tierra, lo que Abraham estaba viviendo en ese momento. Y en el versículo 11 dice, aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Nos damos cuenta que Abraham, su decisión fue irse de ahí y ir a Egipto. Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando no consultamos a Dios? ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer nuestros propios planes? ¿Por qué Abraham no consultó si unos versículos antes habíamos dicho que estaba invocando el nombre de Jehová? Aquí no consulta y él decide. ¿Qué pasa cuando decidimos seguir nuestros planes sin la guía y la dirección de Dios? Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que te vaya bien por causa tuya, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Aquí Abraham está poniendo su confianza no en el Dios que se le había aparecido, ni en el que le había puesto su nombre, ni el que le había dado esa seguridad. Aquí Abraham pone su confianza en otra persona. Nosotros muchas veces hacemos lo mismo, ponemos nuestra confianza en otra persona, en nuestro trabajo, en otras circunstancias que llevamos a cabo en nuestros planes, sin tener esa guía y la dirección de Dios. Versículo 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. En un pequeño paréntesis, en en el libro de Esther, en el capítulo 2, nos damos cuenta cómo eran cuando se llevaban las esposas a ser apartadas al harem. Entonces había se me fue la palabra, un propósito, en el propósito de Dios no se salía, perdón, y había una preparación para que fueran ya presentadas al rey sus esposas. Entonces, de igual manera dice que Sara era hermosa, pero Sara no habla aquí. Quiero pensar que la hermosura de Sara también fue por esa obediencia, porque Sara obedecía a su marido, permanecía fiel, no era sumisa, si lo podemos ver de esa manera, pero ella ya tenía ese propósito más adelante, que no se salía de los planes de Dios. En el versículo 16 dice, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Aquí vemos que está recibiendo Abraham un pago por Sara. Y lo podemos ver muchas veces en nuestra vida en una manera de aún siguiendo nuestros planes, poder salir beneficiados. Pero de igual manera sigue recalcando la obediencia de Sara. No, ella no habló en ningún momento, yo creo que se haya quejado con Abraham, ella solamente obedeció.
Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu mujer. Y por primera vez vemos al padre de la fe, Abraham, siendo regañado por un faraón. Y si lo basamos ahora a nuestro tiempo, hermanos, ¿cuántas veces hemos recibido críticas de la gente de allá afuera y tan solo la frase que dice: ¿y eso que es cristiano? ¿No? ¿Cuántas veces nos hemos comportado de manera diferente a personas que no están creyendo en lo que nosotros creemos, y aún así ellos muchas veces viven mejor dignamente que tal vez en decisiones que hemos tomado tú y yo? Versículo 19 dice: porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, si vemos todo el contexto de esta pequeña historia, podemos decir que Abraham salió beneficiado, que tal vez no hubo consecuencias, que todo estuvo dentro del plan de Dios y está dentro del plan de Dios, pero Abraham salió limpio sin ningún problema, ¿no? O sea, y si lo basamos también de igual manera, podemos decir que es algo sorprendente. Muchas veces vemos esa pequeña historia y no vemos nada fuera de lo común. Pero ahora, ¿qué consecuencias va a tener Abraham más adelante? De esos siervos, de todas esas ganancias que Abraham sacó de Egipto, nos vamos a dar cuenta que en los capítulos más adelante, que con ellos va Agar, y va a tener un hijo de Agar que sale de la promesa de Dios, que va a tener consecuencias de igual manera con Lot. Va a haber un enfrentamiento más adelante. Entonces, ahora si lo basamos a nuestra vida sin tener esos planes, más bien sin consultar nuestros planes en la vida sin la dirección de Dios, ¿cuántas veces pensamos que no vamos a tener consecuencias? Que todo va caminando por el lugar o como nosotros lo tenemos planeado. Y tal vez Dios no está respaldando nuestros planes, pero nos ayuda, nos lleva, nos cuida, nos protege, nos da de igual manera esa seguridad. Pero algo que sí está claro es que nuestras decisiones, sin consultar a Dios, más adelante vamos a tener alguna consecuencia, sea buena o sea mala. Y quiero leerles cuando en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y 5, el mensaje que da el ángel a la iglesia de Efeso. Dice en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si nos damos cuenta en el contexto del capítulo 2, ¿qué estaba pasando? ¿Qué hacía Abraham? Hizo altares, invocó el nombre de Jehová, pedía su guía y su dirección. Entonces en el libro de Apocalipsis nos dice que hemos dejado a un lado las primeras cosas que hacíamos. Hemos dejado a un lado la guía de Dios. Hemos dejado a un lado el pedir su dirección, el pedir su consejo. Y preferimos seguir nuestros planes, preferimos seguir el camino más fácil que nosotros pensamos. O decimos unas verdades a medias, como Abraham le dijo al faraón, ¿no?, que era Sara su hermana. Más adelante nos damos cuenta que sí era su media hermana, pero no le declaró totalmente que también era su esposa. Y seguimos nuestros propios planes, y aún así, como ya te lo había mencionado, Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, regresemos a nuestros primeros, nuestras primeras obras, nuestros primeros caminos. Si tenemos de qué arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos y nuevamente pedir la guía y la dirección del Señor. Que en todo momento sus planes sean de igual manera los de nosotros, y todo lo contrario, que cada que nosotros tengamos un plan pensado, lo llevemos hacia los pies de Dios, a que sigamos hacia
así como veíamos en el capítulo, que sigamos hacia Betel, a esa casa de pan, que tomemos en cuenta de igual manera que Jesús es el pan de vida y que solamente en otro camino nosotros no vamos a poder, vamos a tener consecuencias que tal vez van a marcar toda nuestra vida. Entonces, ¿hacia dónde debemos de caminar? Con la ayuda de Dios, y aún saliéndonos de ese camino, Dios nos permite que regresemos a esas buenas obras o a nuestras primeras obras. Dios nos extiende sus brazos de amor y nos hace regresar hacia esos caminos perfectos que tienen su voluntad de Él. Espero que así como Dios ha hablado a mi vida, sea de igual manera de bendición para la tuya. Y vamos a terminar orando. Mi Dios, te damos gracias, Padre, porque has hablado a nuestra vida, porque tal vez aunque hemos salido de tus caminos, Señor, hemos tomado decisiones muy a la ligera en nuestra vida, sabemos que tú tienes el control, pero de igual manera, Padre, te pedimos que seas tú el que nos regrese a tus caminos perfectos, hacia tu voluntad. Sé tú el que nos redarguya, Señor, el que nos instruya con tu justicia y que en todo momento tratemos de hacer tu voluntad, Señor. Sé tú el que dirija nuestras vidas en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.